Hola, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Me da mucho gusto que nuevamente te reúnas con nosotros, así que este es tu lugar. Vamos a empezar de una vez, ya que estás tú aquí y junto con los demás hermanos, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este día por tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia, que se han renovado día tras día hasta el día de hoy. Te pedimos que cautives nuestros pensamientos y nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu y nos lleves a discernir tu palabra, entenderla y aplicarla de tal manera que podamos vivir caminando contigo en este día y el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Caminando con Dios está basada en la obra de amor de Dios para sus hijos. Isaías 43:4 y 43:5, vamos ahí y veamos. Isaías 43:4 nos dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Yo te amé. Y el versículo 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Hoy vamos a hablar sobre caminar con Dios. El primer paso para caminar con Dios es acercarse a Dios. Pero ustedes me dirán, pero yo ya soy salvo, ya recibí a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Espérame, hermano. Acercarnos a Dios con un corazón dispuesto. Acercarnos a Dios con una condición correcta. Acercarnos a Dios con un corazón totalmente entendido de lo que estamos haciendo. Y eso solamente a través de su Santo Espíritu. Así que aprendamos el día de hoy lo que Dios nos quiere mostrar para desarrollarlo en nuestras vidas. Vamos a Hebreos 4, 15 y 16. Recordemos, está en el Nuevo Testamento, está después de Filemón, antes de Santiago, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente a aquel que fue tentado en todo, igualito que nosotros, y que no es un justiciero, sino que es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. En esa confianza, acerquémonos al Señor. Y no solamente para recibir gracia y alcanzar misericordia, sino para disfrutar estando con Él y caminar con Él. Veamos ahora Efesios 4, capítulo 4, versículo del 11 al 16. Efesios 4. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veamos, ¿qué pues debemos entender aquí? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante una situación específica? Hermano, cuando alguien te habló por primera vez de la palabra de Dios, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Y cuál debió ser la respuesta correcta? La mía, cuando me hablaron, no me interesó. La primera vez. Pero me estuvieron hablando. Y no uno, sino otro y otro. Y ahora sé que era el Espíritu Santo de Dios utilizando a una y otra persona. Porque eran en una colonia, en otra colonia, en la universidad, hasta que el Señor me llevó a entender que era Él el que me estaba buscando. ¿Cuánto tiempo se llevó para que usted comprendiera que Dios le buscaba para salvarlo, para redimirlo, para limpiarlo, para sanarlo, para restablecerlo, para darle vida, para transformarlo? Y no hicimos caso. Miren, vamos pues, primeramente, antes que nada, a Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18. Esta era nuestra condición. Como está escrito, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era mi condición y su condición antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. Nos arrastrábamos en el pecado, nos llenábamos de lodo y de más suciedad constantemente y hasta nos divertíamos en ello. Esa es la realidad, hermano. Pero esa realidad nos lleva ahora a entender que estábamos transgrediendo la ley de Dios, y toda transgresión de la ley de Dios es pecado. Veamos ahora el versículo 23 de Romanos 3, que dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí? No hay uno, ni siquiera uno, todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, destituidos de la gloria de Dios, pero no de su gracia, no de su misericordia, no de su amor. Por eso es que el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados de a gratis, por gracia, mediante la redención, mediante el pago, el precio exacto que era en Cristo Jesús. Ese precio exacto que era en Cristo Jesús fue pagado por Dios en forma gratuita para nosotros. Y sigue diciendo el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso en Cristo el adecuado y justo precio de nuestra condición de muerte para redimirnos. Pero había una condición, y esa condición era por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre al pagar y redimirnos por nuestros pecados.
Y esta razón fue como se manifestó la justicia de Dios Padre, al hacer pasar a nuestro Señor Jesucristo por la cruz, para pasar por alto nuestros pecados pasados, y todo por su paciencia, por amor a sí mismo. Esa es la gracia recibida, esa es la misericordia otorgada de Dios para con nosotros. Sigamos leyendo el versículo 26, con la mira, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Quiere decir el versículo 26 que había un objetivo, una mira inmediatamente después de la cruz del Calvario, donde se manifestaría en ese tiempo después de la crucificación de Cristo la justicia de Dios para justificarnos. El justo justificándonos a los que requeríamos ser justificados. Pero había otra condición. Dice ahí el versículo 26 en el último renglón: y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Nuevamente otra condición: al que es de la fe de Jesucristo. Y concluimos en el versículo 28. El hombre solo es justificado por fe en Cristo. Esta es la posición que Dios tomó y la condición en la que nosotros estábamos y en la que nuestro Señor Jesucristo intercedió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando el justo precio de Dios Padre en su justicia, para que el justo nos justifique a los que requerimos justificación. Todo esto es una obra de Dios de amor. Es por eso que dijimos desde un principio, caminando con Dios es la obra de Dios en su amor para con los hombres. Entendamos ahora esto, hermanos. Dios hizo todo esto para sacarnos del lodo cenagoso y ponernos en un lugar especial que es el camino. Y ya estando en el camino, Dios nos puso un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, acércate a Él. Él está ahí, trabajando con nosotros, en el camino, en la verdad, en la vida, caminando con nosotros. Ahora Dios nos pide que entendamos que estamos en Él, con Él y para Él, para caminar con Él. Caminar con Él es entonces que debemos entender que es Dios mismo quien nos ha acercado a sí mismo y nos pone en este lugar especial que es en Cristo Jesús, el camino de santidad. Él está con nosotros. Y en este camino de santidad jamás nos extraviaremos. Sigamos adelante. Veamos entonces el versículo o los versículos que leímos inicialmente de Efesios. Recuerda que los leímos al empezar. Pues todo esto fue la introducción, hermano. Ahora veamos que nuestro caminar con Dios basada en Efesios del 11 al 16 del capítulo 4. ¿Lo tienen ya, hermanos? Efesios dice así, lo vuelvo a leer: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios los preparó. ¿Pero para qué? Dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. Había un objetivo. Perfeccionar a los santos, a los apartados para Dios,
a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Aquí es donde empezamos a ver a veces confusión. A veces estamos nosotros diciendo que servimos a Dios cuando estamos sirviendo para lograr el sueño de un hombre. Hermano, ¿cuántas veces se ha encontrado usted invirtiendo horas y horas de su vida trabajando en una iglesia donde le dicen que es servicio a Dios, cuando en realidad no está edificando a los santos, sino que está edificando un cimiento, una pared? Es que eso va a servir para edificar a los santos. Ok, eso justifica. Pero hermano, ¿qué edificar a los santos, a los apartados para Dios? ¿Es un concepto en la carne o es un concepto en el espíritu? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Para salvar tu carne o para salvar tu alma? ¿Cuál es el principio de la palabra de Dios donde nos dice para la obra del ministerio, perfeccionar a los hijos de Dios, edificándolos en el cuerpo de Cristo? Para edificación del cuerpo de Cristo. Dios no quiere salvar tu cuerpo, Dios quiere salvar tu alma. Dios no quiere edificarte una casa artesonada para que vivas plácidamente tu cuerpo. Dios te ha preparado una casa allá en los cielos para que tu alma eterna viva con Él en santidad y en gloria. Hermano, es importante que entendamos esto. No confundamos el objetivo de Dios. Claramente nos dice que el fin es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Todos los hijos de Dios. No está hablando de un cuerpo local, está hablando del cuerpo de Cristo. El conjunto de todos los hijos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué momento la edificación? Dice el versículo 13. Vamos al versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo edificarlos? Hasta que todos estemos y lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. En griego la palabra perfecto aquí es telios, a un hombre telios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Pues nos dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el objetivo entonces de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Para ya no ser bebés espirituales, fluctuantes, que podamos ser arrastrados por cualquier viento o filosofía humana de doctrina, porque a veces nos hablan de la palabra de Dios y meten filosofía humana, del terror, de la abundancia, arminiana, luterana, calvinista. Nada de eso viene en la palabra de Dios. La palabra de Dios llana y perfecta nos dice
que quiere que edifiquemos a los hermanos en Cristo y que seamos edificados todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la razón es para que ya no seamos niños fluctuantes, que viene alguien y nos habla de calvinismo y nos vamos para allá. Viene alguien y nos habla de arminiismo y nos vamos para allá. Viene alguien y nos habla de luteranismo y nos vamos para allá. Viene alguien y nos habla de anabautistas y nos vamos para allá. Filosofías humanas que a mediados de los tiempos, ¿dónde viene la palabra de Dios de los anabautistas? ¿Dónde viene la filosofía calvinista? Se extrajo de la palabra de Dios, se metieron principios humanos y entonces se habla de calvinismo. Lo mismo de arminismo, lo mismo de luteranismo, lo mismo de arrianismo, lo mismo de catolicismo, lo mismo. Por eso se vuelven muchos cultos, por eso hay muchas sectas, por eso hay muchas iglesias totalmente cerradas, donde nadie comparte con nadie y ellos tienen absolutamente toda la verdad. Qué peligroso es eso. Porque Dios no nos hizo esclavos de hombres, sino nos ha llevado a libertad. No a libertinaje, a libertad, al conocimiento de la verdad. Caminar con Dios es estar en el camino, que es Jesús. Es estar en la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Que es estar en la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, en una sola dirección, a la gloria de nuestro Padre Celestial. Sí, habrá hombres que nos traten de engañar para lograr los sueños de ellos. Es que yo quiero una iglesia y quiero que todos ustedes trabajen para hacerme esta iglesia. Es para Dios, es para que sean edificados ustedes. ¿Y cuántos de todos estos han llegado a un crecimiento, a la verdadera plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos se han ido? Esa es tu obra que debe estar evidenciada. Esa es lo que Dios te va a pedir. No te va a pedir cuántos terrenos hiciste, o cuántas iglesias dividiste, o cuántos hombres engañaste para conquistar tus sueños. Hermano, queremos caminar con Dios, ¿cierto? Queremos evitar ser engañados por los hombres, ¿cierto? Debemos de crecer en la palabra de Dios, ¿cierto? Es entonces aquí que el primer paso es acerquémonos a quien ya está con nosotros. Porque a veces no te ha tocado que tu papá está ahí contigo y tú estás tan lejos. No te ha tocado que tú ves a tu hijo, que lo tienes abrazado, acariciado y sientes tan frío y tan lejos su corazón. A veces así nos encontramos nosotros delante de Dios. Tan cerca y tan lejos. Porque Él está tan cercano, tan íntimo a nosotros. Y nosotros tan lejos. Acerquémonos pues confiadamente y abracémonos al Señor. A nuestro Señor Jesucristo en el camino, en la verdad, donde no nos vamos a extraviar. Porque Él dice que es camino de santidad, donde Él estará con nosotros y que por más torpe que seamos no nos extraviaremos. Es por eso que estamos leyendo Efesios. Ahora, capítulo 4, versículos del 11 al 16, declarándonos que unidos como hermanos en Cristo, edificándonos en amor, en gracia, en verdad, en certidumbre de la palabra de Dios y no de principios humanos o de mis deseos, anhelos consumables o no consumables, sino en el concepto divino de la palabra de Dios, del corazón de Dios. Caminemos con Dios, entendiendo su verdadera voluntad para nosotros. No la de hombres, sino la de Dios.
Él quiere que seamos edificados, que crezcamos y caminemos con Él, sirviendo a las almas para la edificación y crecimiento, ayudándonos unos a otros. Y hay mucho más profundidad en cada uno de estos versículos. Pero esto es el primero y segundo paso para iniciar a caminar con Dios. Hermano, que la gracia de Dios sea contigo y también con nosotros. Amén. Nos vemos en la próxima.